En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión DIRCOM, Todo Comunica. Recibid un saludo de Gonzalo Prieto al micrófono y de Jorge Zumeta en el control de sonido. Esta semana, y coincidiendo con que ayer se celebró el Día del Libro, queremos detenernos en una actividad silenciosa pero poderosa, una actividad que puede marcar la diferencia en nuestro día a día como comunicadores: la lectura. Leer no es solo cultivar el conocimiento. Para quienes lideramos la comunicación en las organizaciones, leer nos ayuda a dar contexto, a anticipar algunas cuestiones, a construir relatos y a pensar con más perspectiva. Nos permite conformar un pensamiento estratégico, afinar la mirada crítica y estar más alerta ante la amenaza de la desinformación, porque sí, leer también es una forma de filtrar el ruido y de encontrar sentido en medio del caos. A lo largo del programa hablaremos con profesionales que hacen de la lectura una aliada clave. Compartiremos ideas, recomendaciones y maneras concretas de incorporar el hábito lector a nuestro trabajo. Así que si alguna vez te has preguntado por qué leer puede hacerte mejor comunicador, este episodio es para ti. ¡Arrancamos! Y para empezar con el programa de hoy hemos querido contar con una voz que vive rodeada de libros y que sabe muy bien cómo la lectura puede marcar la diferencia en el trabajo de quienes nos dedicamos a esto de la comunicación. Ella es Carlota Del Amo, directora de comunicación corporativa y RSC en Penguin Random House, grupo editorial. Le hemos pedido que nos comparta desde su experiencia qué aporta la lectura a nuestro oficio, cómo nos ayuda a pensar con más claridad, a construir mejores relatos, a filtrar mejor la información que recibimos. Carlota, te escuchamos. Hola Gonzalo, muchas gracias por invitarme y encantada de estar con vosotros en este espacio dedicado a la comunicación y a la lectura. Para mí leer libros ayuda a todos a aumentar el conocimiento en general. Y este conocimiento general es algo que tenemos que tener los DIRCOM siempre en nuestra cabeza, ¿no? Esa posibilidad de desarrollarnos en diversos campos, de obtener distintas perspectivas de un tema en el que estamos trabajando o en aquello que está ocurriendo, conocerlo de mejor manera, para nosotros es imprescindible. Por lo tanto, los libros nos pueden ayudar a mejorar todas esas habilidades que debemos de tener como comunicadores que somos y muchos como contadores de empresa que somos, ¿no? Mantenernos actualizados en diversas tendencias o hacer análisis más críticos o tener una mayor capacidad para detectar las fake news, ¿no? Que muchas veces todo esto se puede encontrar en diversos libros que nos hablan de materias de lo más diversas. Te puedes encontrar con una biografía de Elon Musk, por ejemplo, que en este momento puede ayudar muy bien a saber lo que está ocurriendo o cómo nos ocurren las cosas en el mundo. Un libro de Javier Cercas que nos habla del Papa o cualquier otra novela que nos pueda entretener en un momento determinado. Además, muchas de estas historias que leemos, todas estas historias que leemos en los libros, también nos ayudan a desarrollar una habilidad que para nosotros es prioritaria, que es la de escribir. Así que, como los libros siempre nos van a ayudar, os invito a todos estos días a visitar una librería y a tocar, a mirar, a hablar con el librero, a dejarse recomendar y a encontrar ese espacio en el que no solo vamos a aprender, sino que también vamos a ser capaces de rebajar nuestro estrés, que creo que también es una parte muy importante de estos días. Gracias. Gracias, Carlota, por compartir tu mirada y por recordarnos que leer también es una forma de entrenar el pensamiento. Leer nos ayuda, sin duda, a encontrar ideas, enfoques y palabras que nos ayuden a comunicar
con más criterio y profundidad. De eso hablamos hoy. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Estás escuchando Conexión DIRCOM. Momento ya de entrar en el espacio central del programa. Hoy queremos conversar sobre cómo la lectura puede convertirse en una aliada para los profesionales de la comunicación y también para la vida. Y para poner en el lugar que le corresponde a la lectura, hoy hemos llamado a dos personas que han hecho de la lectura y de la palabra una herramienta de transformación. Hablamos con Francisco Polo, es experto en comunicación corporativa, periodista y escritor, autor de La comunicación efímera, ha sido director de comunicación en Ferrovial, director general de Llorente y Cuenca, managing director en Burson Marsteller y director de comunicación de Cruz Roja Española. Ahora es senior advisor en FTI Consulting y columnista de Artículo 14. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jorge Corrales es escritor y director creativo en la Escuela de Escritores. Anteriormente trabajó como consultor en comunicación y narrativa en el desarrollo de relatos auténticos y con propósito. Combina la escritura creativa con el análisis estratégico de los discursos en entornos corporativos y sociales. Hola, Jorge. Hola, buenas. Bueno, Francisco, empezamos contigo. En tu caso, con tu experiencia como director de comunicación, ¿cómo te has apoyado de la lectura a lo largo de tu carrera profesional y cómo te ha servido, bueno, pues para encontrar esos espacios de reflexión, ¿no?, tan importantes siempre y quizá ahora más que nunca también? Bueno, yo le daría un poco la vuelta al argumento, porque yo me incliné por el periodismo, porque tuve una vocación temprana por el periodismo, y yo creo que en buena medida fue a la afición que desde muy niño tuve por la lectura, y por la lectura de periódicos, por la lectura de novelas, y luego pues ha ido formando parte de mi vida. Yo creo que, entrando ya un poco en materia, la profesión de comunicación o la actividad de comunicación fundamentalmente se basa en la palabra escrita o la palabra expresada oralmente, y para dominar la palabra, pues yo creo que la principal alimentación o la principal munición que tiene un profesional nace de la lectura. Y además tengo una... como te diría yo, creo que un abordaje completamente ecléctico. O sea, lo importante es leer, y sea de lo que se lea, sea ficción, sea ensayo, sea historia, sea economía. Bueno, en tu caso, Jorge, bueno, tú te dedicas a la escritura profesionalmente, eres escritor actualmente, formador también en escritura. ¿Cómo de importante es leer para poder escribir mejor? Bueno, sin lectura no hay escritura. Esto lo sabe cualquiera que se ha plantado delante de una hoja en blanco. En el momento hay una cita que me gusta mucho de Leila Guerriero que dice: todos empezamos siendo espías para acabar siendo espiadores, ¿no? Es como esa parte de la que partimos es la que nos hace luego escribir. Precisamente nosotros trabajamos en la Escuela de Escritores, y lo que notamos desde hace mucho tiempo es que el paso que sucede entre las personas que están empezando a escribir es porque primero han sido grandes lectores. No conocemos a ningún escritor que no haya sido un gran lector, aunque hay alguno que alardea de ello. Y en la comunicación corporativa, ¿cómo de importante es desarrollar habilidades de escritura? ¿Hasta qué punto pues el ser capaz de desarrollar las ideas de una manera breve, bien explicada, es relevante? ¿Y cómo nos ayuda eso desde tu experiencia, Francisco, la lectura? Bueno, yo creo que es un poco abundar en lo que ya hemos comentado, ¿no? La lectura te da conocimiento, te da profundidad,
te da panorámica, y luego yo creo que es una especie de río que es cuyo caudal es inagotable. Y lo he comentado antes, creo que sin una lectura continuada, consistente, disciplinada, es muy difícil ser un buen profesional de la comunicación. Yo en mis años de ejercicio profesional rápidamente me doy cuenta del que domina la palabra, y el que domina la palabra domina el argumento, domina el relato, domina la narrativa, porque todas esas ideas que a veces la gente le bullen en la cabeza, luego hay que trasladarla pues a esa especie de soledad. Bueno, esto que voy a decir es un poco analógico, ¿no? Que es el folio en blanco. Hoy en día ya no es así, pero no deja de ser el folio en blanco. Entonces, toda la armazón que tú consigas con la lectura es fundamental. Y empezando, yo doy clases en posgrado en distintos sitios, y las dos recomendaciones que les doy a estos jóvenes profesionales son: la primera, que lean, y la segunda, que aprendan inglés, y entendiendo además que nuestra profesión, el aprendizaje del inglés, es muy exigente, y es muy exigente porque tienes que dominar la palabra y tienes que dominar la oración. ¿Tienes la sensación de que esos jóvenes a los que impartes clase leen más de lo que se leía antes? No, en absoluto. Y yo creo que ese es un pequeño drama, no solo para la comunicación, yo creo que es un pequeño drama para las personas que van a dirigir la sociedad en muy poco tiempo. De hecho, lo hacen ya. Yo creo que ahora, al menos la impresión que yo tengo, es que la lectura ha caído mucho. Incluso hay una lectura o un nivel de información que a mí me parece muy epidérmico, que está, bueno, tenemos aquí teléfonos y pantallas, que se basa en el clic. Y ya es muy raro que una persona, incluso los mayores, pero también los jóvenes, pues se adentren, y estamos hablando de periodismo, se adentren en todo lo que contiene un buen artículo, una buena información. El leer el periódico, como se ha hecho, bueno, perdonar la expresión, toda la vida, que es dedicar una parte importante del día a la lectura profunda de la prensa. Jorge, ¿cómo ves tú en tu faceta también de escritor, ¿no? Esta aproximación? O sea, tenemos una tendencia a la simplificación y a mensajes más troceados, a consumir información de una manera más breve, más rápida, con formatos más audiovisuales, ¿o hay espacio todavía para la lectura? ¿Todavía se lee? No lo sé. Claro, depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de información, como bien dice Paco, la lectura es mucho menos profunda de lo que sucedía hace unos años. Sin embargo, comentábamos fuera de micro antes que los índices de lectura en literatura están creciendo muy por encima de lo normal, especialmente en jóvenes. Claro, para mí eso es una alegría, porque yo me dedico al mundo de la escritura literaria y creo que precisamente se está buscando eso. Creo que hay un contraste con las pantallas, con el modelo audiovisual, que todo tiene que ser muy rápido y muy llamativo, para entrar en un proceso más lento, más profundo, en el cual las estructuras, sobre todo, son diferentes a las que se obtienen en el día a día. Entonces, mi impresión con los jóvenes, que es un poco contraria a la de Paco, es que realmente ellos han enfrentado un mundo que está lleno de estímulos, que está lleno de desinformación, y encuentran en los libros un salvaguarda de aquello que están buscando. Entonces, creo que la relación con los libros está cambiando. Por suerte para los que escribimos, creo que es una tecnología que está superando de alguna forma ese peligro de obsolescencia. Hace unos años todo el mundo pensaba que el libro electrónico iba a comerse el libro en papel. Sin embargo, el papel ha demostrado ahora mismo tiene un 90% de persistencia frente al 10% del libro electrónico. Entonces, el papel ha demostrado que es una tecnología que lleva 2000 años, que es muy difícil que se elimine de nuestra sociedad. Por suerte para los que escribimos. Bueno, me parece interesante, ¿no? Esta dicotomía un poco entre información más rápida, que siempre lo ha sido, lo que es la información de un periódico, y la información reflejada en un libro, que, bueno, no es solamente información, ¿no? Es contexto y es más en profundidad, ¿no?
y poder llegar a un escenario de saturación tal de la información consumida de manera rápida, quizá nos pueda volver a reconciliar con la lectura, ¿no? Por tener un poco de esperanza en que puede haber espacio para la lectura, incluso de medios en el futuro, ¿no? No sé qué... Bueno, yo creo que eso es un deseo que yo creo que a muchos nos gustaría materializar, porque es insistir, ¿no? Estamos hablando en un programa dedicado a la comunicación, y dedicarte a la comunicación sin la lectura es como el que se quiere dedicar al fútbol y no quiere ver un partido de fútbol, ¿no? A veces pongo este ejemplo, digo, bueno, vosotros si quisierais ser entrenadores de un equipo de fútbol, veríais partidos de fútbol. Os queréis dedicar a la comunicación, pues tenéis que leer periódicos, tenéis que leer revistas, tenéis que leer libros, tenéis que escuchar la radio, tenéis que ver mucho la televisión y tenéis que ir mucho al cine, que tiene, yo creo que el cine yo creo que tiene una gran capacidad de transformación de las ideas, posiblemente mayor que la literatura. Y yo les animo a todo eso, sino a que salgan un poco de ese pequeño y reducido mundo del clic que hoy en día, en fin, lo vemos continuamente. ¿Qué papel tiene la literatura a la hora de poder anticipar tendencias o, bueno, pues poder abrir nuevos escenarios, ¿no? Ahora que también estamos inmersos en la inteligencia artificial, de la que no vamos a hablar tampoco mucho, porque mucho se habla en otros foros, pero bueno, tiene al final unas consecuencias de cierta repetición, ¿no? y no originalidad, quizá. ¿Cuánto nos puede aportar la lectura para ser más originales? Bueno, nos puede aportar prácticamente todo. Yo siempre le digo a mis alumnos, un poco como Paco, que lean, pero ya no solo que lean por enriquecerse culturalmente, sino porque todos los que escribimos hemos empezado copiando. No hay ningún escritor que pueda decir que ha sido original en su primera obra. Lo que generalmente hacemos es copiar sobre todo estructuras, copiar estilo, copiar formas de escribir que nos gustan y desde ahí crear nuestra voz. Yo insisto mucho a mis alumnos en que tener una voz es casi lo más importante en el mundo literario, más incluso que, no sé, conseguir un contrato de publicación, que es algo muy difícil. Pero cuando tienes una voz, quiere decir que ya has dominado tanto esa gente a la que copiabas, esos estilos, que has pasado más allá y que puedes tener un dominio un poquito superior del que es un principiante. Entonces en ese momento ya sí que puedes intentar hacer cosas que son un poco más complicadas. Hablabas de la originalidad y claro, en un mundo en el que todo el mundo crea contenido, en el que todo el mundo está escribiendo, en el que todo el mundo se plantea, no sé, publicar algo. El otro día hablaba con unos editores y me decían, claro, es que nosotros recibimos una cantidad de manuscritos tan grande a lo largo del día, no del mes, del día, que somos incapaces de simplemente mandar un email, de decir, oye, no podemos asumir todo esto. Y yo creo que ahora mismo hay una especie de frenesí por la originalidad, ¿no? Todo el mundo está buscando esa originalidad, cuando realmente, en mi opinión, lo que deberíamos de hacer es intentar ver qué caminos ya se han trazado y quizá buscar nuevos, que para mí esto es hablas de la inteligencia artificial, que para mí es un tema, y es un tema muy interesante, porque creo que está abriendo puertas, pero la gente, en vez de utilizar esta nueva tecnología para abrir nuevos horizontes, lo que está haciendo es recrear horizontes que ya teníamos, recrear caminos que ya habíamos recorrido. Entonces, por ejemplo, estos días ha habido una especie de fervor por utilizar imágenes de Estudio Ghibli, de este estudio japonés en el cual todo el mundo, todas las empresas han utilizado la inteligencia artificial para recrear estas imágenes. Y claro, en cierta manera no es interesante, pero es un camino que ya hemos recorrido. Entonces, aquellas empresas simplemente que han utilizado esa comunicación, digamos que simplemente se han subido a un carro que ya estaba bastante andado. Paco, me hablabas antes de, bueno, que te resulta fácil poder detectar quién lee de quién no lee en función de sus habilidades comunicativas, ¿no? También por la experiencia que has ido viendo a lo largo de tu trayectoria. ¿Qué capacidades o, bueno, qué es lo que detectas en esas personas lectoras a la hora de comunicar? Bueno, yo creo que se detecta, en primer lugar, conocimiento, que yo creo que es una faceta fundamental en nuestro trabajo en comunicación,
que es tener un conocimiento del contexto, de lo que es relevante, de lo que no es relevante, de lo que puede o no puede llegar a ser noticia, de los, como diría yo, de los pilares que construyen un relato, de lo que hace atractivo o no hace atractivo a una narrativa. En primer lugar es conocimiento, luego es capacidad de articulación, articulación tanto oral como escrita, es decir, tener o poseer una riqueza argumental que te permita pues aportar distintos ángulos que pueden ser o no pueden ser originales, que pueden ser o no pueden ser pertinentes, que pueden ser o no pueden ser profundos, y yo creo que la lectura, insisto, de cualquier materia, de cualquier tipo de publicación, de cualquier cosa, es lo que te permite eso. A veces, hace poco, con un buen amigo que es un brillante periodista y ensayista, me decía que la cultura es eso, que no sabes cómo, se hace poco a poco cada día, y siempre pensando que no tienes ninguna cultura. O sea, que el hombre o la mujer culta, en el fondo es un poco eso, porque verdaderamente a medida que van pasando los años, a medida que vas leyendo más, pues te das cuenta de todo, de lo inabarcable que es, en fin, la escritura humana. Solo sé que no sé nada, ¿no? Bueno, quizá no hay que llegar a ese extremo, ¿no? Pero... Bueno, pues ya para terminar, una recomendación. Claro, hablamos de libros, pues un libro. No puede ser ninguno de los vuestros, ¿eh? Así que... No podemos hacer promoción. Un libro para leer estos días. Bueno, pues yo voy a recomendar dos, a ver si me da tiempo. Vale. El primero es un ensayista inglés que se llama Will Storr y se llama La ciencia de las historias. The Science of Storytelling en inglés, que me parece más bonito. Y es un libro que habla sobre los procesos biológicos que se producen al escuchar historias, al leer historias, al contar historias. Y además, para la gente de comunicación yo siempre lo recomiendo porque hace un análisis muy interesante sobre cuáles son las herramientas que se utilizan a la hora de escribir para que sea más efectivo la comunicación. Entonces, este lo recomiendo siempre. Y otro que he leído recientemente y que está muy bien para estos tiempos del siglo XXI, se llama Creadores de Hits, de uno de los, no sé si es director o simplemente columnista de Atlantic, que se llama Derek Thompson, y Hitmakers en inglés. Y es un libro que habla sobre los hilos invisibles que están detrás de las grandes películas, las grandes novelas, los grandes discos, a través de su distribución cultural. Es decir, cómo se distribuye en estos momentos de tanto frenesí comunicativo y de qué manera han conseguido llegar a ser parte importante de la cultura. Paco. Bueno, pues no es fácil, ¿no? Jorge ha dicho dos, yo no sé si decir tres. Bueno, si es breve... Pero van a ser varios. Venga, voy a empezar con uno que yo creo que para un profesional de la comunicación es una pequeñísima Biblia, que es un libro que escribió posiblemente el primer gran comunicador que ha habido en la historia, que era Edward Bernays, que se llama Propaganda, y que yo creo que me parece que es un libro muy pertinente para entender las claves de cómo se hace la propaganda profesionalmente hecha. Ahora que estamos hablando tanto de geopolítica, geoestrategia, leí hace 2 o 3 años un libro, la cabeza me falla un poco, creo que se llama Prisioneros de la Geografía, que lo escribió un periodista británico, Marshall, ¿no? Tim Marshall, en efecto, y que yo creo que te explica muy bien por qué a China es China, por qué los Estados Unidos son los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y yo ahora estoy terminando el libro de un gran articulista, que es Juan Manuel de la Prada, que es muy vitriólico, y que no recuerdo ahora el título, se llama como 1000 voces esconden, en fin, tiene un título así un poco alargado, es un poco una especie de continuación de Las máscaras del héroe, y que cuenta un poco la vida del encuentro que tuvieron los falangistas y los republicanos en el París tomado por los alemanes, por los nazis, en los años 40.
Bueno, pues nos quedamos con estas recomendaciones. Os damos las gracias a los dos por vuestro tiempo, por habernos acompañado en este rato de Conexión DIRCOM. Lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Aula DIRCOM. Llega ahora el momento de abrir las puertas del Aula DIRCOM, nuestra sección formativa, y como ya sabéis, en este espacio tenemos claves prácticas que puedan inspirarnos en el día a día profesional. Hoy queremos detenernos en una idea sencilla pero poderosa: quien más lee tiene más recursos, porque cada libro leído es un archivo mental que nos acompaña. Leer nos da referencias, ejemplos, metáforas, estructuras, y todo eso bien utilizado puede marcar la diferencia al escribir una nota de prensa, un discurso o al diseñar una campaña con propósito. Para reflexionar sobre ello contamos con la voz de una invitada muy especial. Begoña Olavarrieta es formadora en la Escuela de Escritores y periodista. Nos va a recomendar 3 libros que ayudarán a nuestros oyentes a mejorar su capacidad de pensamiento crítico en medio de un escenario de infoxicación y polarización. Pues sí, Gonzalo, vamos hoy a hablar de libros que creo que pueden mejorar nuestra capacidad de pensamiento crítico ante un escenario de infoxicación y polarización en el que estamos inmersos y que aumenta sin límites. El primero de esos libros se titula Un mundo de mentira, el estado de la verdad en tiempos de revolución tecnológica, escrito por Surxo Torres, periodista y profesional de la comunicación. Es una obra en la que reflexiona sobre cómo la revolución digital ha convertido a la verdad en una de sus mayores víctimas, y en él nos lleva a pensar sobre quién crea el relato que asumimos como propio y cómo las noticias falsas están rondando el núcleo de la información actual. Es una inmersión rápida en la construcción de las verdades en la era digital. Y una vez entendidos los contextos, lo que necesitamos es fortalecer nuestras capacidades de análisis. Por eso, un libro que tampoco nos puede faltar es la obra de Scott Lovell, Pensamiento crítico, la guía definitiva para mejorar sus habilidades de pensamiento crítico, mejorar la resolución de problemas, dominar las falacias. Efectivamente, Lovell nos presenta una guía práctica para mejorar nuestras habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas. Y no solo eso, también nos ayuda a identificar y combatir los sesgos cognitivos que a veces nos juegan malas pasadas al tomar decisiones. Es perfecto para estar mucho más acertados en esa toma de decisión, pero no solo en el ámbito laboral, sino creo que también en el ámbito personal. Otro imprescindible es el titulado Infoxicación, cómo gestionar la sobrecarga informativa, de Juanjo Ramos, psicólogo y escritor especializado en marketing digital. Y es un libro súper práctico en el que Juanjo aborda cómo el exceso de información puede bloquearnos y darnos esa sensación de parálisis. Lo valioso es que ofrece técnicas concretas para filtrar y gestionar esos excesos. Y para acabar me vais a permitir que entre en el mundo de la filosofía con otro libro titulado también Infoxicación, pero en este caso de la filósofa contemporánea Margot Roth, que nos invita a reflexionar sobre cómo la sobrecarga de información está transformando nuestra sociedad y nuestras identidades. Una reflexión que creo que todo DIRCOM debería tener en cuenta. Estás escuchando Conexión DIRCOM. Y en este programa especial dedicado a la lectura no podíamos despedirnos sin visitar nuestra biblioteca DIRCOM, porque hay libros que no se leen, se subrayan, y hay autores que más que escribir desenmascaran. Hoy en nuestra biblioteca DIRCOM traemos una lectura que nos obliga a afinar la mirada y cuestionar el relato dominante. Nos acompaña Olga Reviejo, responsable de comunicación interna de DIRCOM, con una recomendación que viene con fuerza. Adelante, Olga. Gracias, Gonzalo. Encantada de estar por primera vez aquí en Conexión DIRCOM. Hoy hablamos de un libro que nos ayuda a entender uno de los grandes protagonistas del escenario internacional, Rusia.
Su título es claro y directo: Rusia contra el mundo, del experto británico Mark Galeotti. Este libro nos explica cómo piensa el Kremlin, por qué actúa como lo hace y qué busca realmente Putin. No es un relato histórico ni un ensayo denso, es una guía sencilla pero muy reveladora. Perfecta para quien quiera entender la política exterior rusa sin perderse en tecnicismos. Galeotti parte de una idea clave: Rusia no quiere dominar el mundo, pero sí ser respetada y temida. Para eso utiliza la guerra, la propaganda y el caos como herramientas estratégicas. El autor nos muestra cómo el régimen ve enemigos por todas partes. Occidente no es solo un rival, es una amenaza a su identidad, a su modelo de poder. El libro no justifica a Rusia, pero sí la explica. Y eso es importante, porque entender no es lo mismo que estar de acuerdo. Porque solo conociendo sus motivaciones podremos afrontar los desafíos que plantea. En resumen, Rusia contra el mundo es un libro claro, directo y necesario. Una lectura breve, pero poderosa. Ideal para quienes quieren mirar más allá de titulares y entender lo que hay en juego. Rusia contra el mundo. Muy actual, muy actual. Gracias, Olga. Nada, a ti. Y así llegamos al final de este episodio de Conexión DIRCOM, Todo Comunica, en el que hemos hablado de lectura, de lo importante que es leer. Nos escuchamos muy pronto en el próximo programa, será dentro de una semana. Nos tenéis en todas las plataformas de audio, también en el correo electrónico conexion@dircom.org. Hasta la semana que viene, un saludo.